la seguridad y salud en el trabajo. En este tema vamos a poder identificar cómo se aplica la seguridad laboral dentro del contexto organizacional y a su vez cómo esta ha ido evolucionando dentro de cada una de las organizaciones y cómo es su aplicación dentro del Ecuador. El medio por el cual el hombre sustenta la vida es a menudo una ocupación que la pone en riesgo. Antes de entrar en materia, les he traído esta frase muy importante que tiene mucha relevancia en el contexto de la seguridad y salud en el trabajo. Cada uno de nosotros como trabajadores, al momento de generar algún tipo de actividad laboral, estamos expuestos a un riesgo y a un peligro, lo cual puede dañar nuestro bienestar físico y mental. Todas las actividades que nosotros como trabajadores desarrollamos tienen tendencia a la generación de un incidente, accidente u enfermedad profesional. Es por ello que la aplicación de la seguridad y salud en el trabajo juega un papel elemental dentro del contexto industrial. ¿Qué es la seguridad y salud en el trabajo? Básicamente es una disciplina que nos ayuda a prevenir todas las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, a su vez los incidentes generados dentro del contexto organizacional y los accidentes que se puedan desarrollar por el ejercicio de nuestras actividades laborales. Esta disciplina también nos permite establecer una protección y promoción de la salud de los trabajadores dentro del contexto organizacional con la finalidad de buscar un bienestar físico y mental de los mismos. La inversión en la seguridad está lejos de ser un gasto más, ya que al aplicar esta seguridad y salud en el trabajo dentro de todo el sector organizacional, vamos a maximizar los beneficios que tenemos dentro de esta organización, ya que vamos a disminuir el ausentismo laboral, vamos a disminuir los accidentes laborales, los incidentes laborales, vamos a disminuir las posibles patologías o enfermedades profesionales que se pueden llegar a dar dentro de la organización. Es por ello que aplicar la seguridad y salud en el trabajo es una inversión a largo plazo que nosotros como trabajadores y como empleadores podemos establecer y entablar a la vez. Está más allá de ser un gasto, porque eso es algo muy erróneo que nosotros como organización o a su vez como individuos tenemos en mente. La seguridad es una ciencia que se debería aplicar de manera obligatoria y a su vez de forma moral para poder salvaguardar y cuidar la integridad física de cada uno de los trabajadores. La seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo, cumple con objetivos específicos dentro del contexto organizacional. Uno de los primordiales es evitar las muertes y accidentes laborales. A través de la aplicación de medidas preventivas y correctivas, nosotros vamos a poder disminuir la aparición de incidentes laborales que dan origen a accidentes laborales y a su vez pueden ocasionar muertes dentro del sector organizacional. También la aplicación de esta seguridad industrial con las ciencias que ésta tiene anexas puede disminuir la aparición de enfermedades profesionales. La seguridad también minimiza los costos, ya que no vamos a tener índices inferiores de productividad, es decir, vamos a evitar el ausentismo laboral, vamos a evitar subcontratación, vamos a evitar gastos en aspectos médicos del trabajador. Sí, entonces, obviamente, la aplicación de esta seguridad industrial minimiza todos los costos que nosotros como organización vamos a establecer. Maximiza los beneficios. Es muy claro que esta seguridad, al aplicarla, lo primordial que nos va a generar es una productividad empresarial que a su vez nos da como resultado una rentabilidad y competitividad en el mercado laboral, ya que yo tengo a mi mano de obra saludable, por lo cual estos generan trabajo y generan actividad laboral dentro del contexto. Cuando nosotros aplicamos de una forma correcta la seguridad y salud en el trabajo, vamos a mejorar la imagen de la empresa. Una organización que cuida a sus trabajadores tiene una imagen positiva frente a los clientes externos y organismos externos que verifican y validan este aspecto de la seguridad y salud en el trabajo.
Claro está que una empresa, si aplica la seguridad, mantiene y mejora su productividad, que es un aspecto que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es lo relevante y lo que más importa dentro del contexto organizacional. Mantener y ser productivos dentro de un entorno empresarial, lo cual, aplicando esta seguridad y salud en el trabajo, nos ayuda a mantenernos y a caminar en esa línea. Cuando nosotros aplicamos de una forma oportuna esta ciencia, vamos a contar con un sistema estadístico que permita detectar el avance o disminución de los accidentes y las causas de los mismos. Básicamente vamos a tener una matriz de comparación para poder verificar cuán viable o cuán oportuna ha sido la gestión que como técnicos, como profesionales en el área de la seguridad y salud en el trabajo hemos generado. Yo tengo un sistema estadístico inicial, verificaré cuán importante fue mi gestión de manera inicial, cuántos accidentes, incidentes y enfermedades tuve, y a su vez, posteriormente, después de aplicar las nuevas medidas correctivas y preventivas, voy a poder identificar cuán bueno fue el trabajo que yo generé a través de estos sistemas o datas estadísticas que debería contar la organización. Finalmente, para poder gestionar oportunamente esta seguridad, podemos establecer o montar un plan de seguridad, lo cual va a permitir a la empresa desarrollar medidas básicas de seguridad e higiene industrial, que básicamente es un requisito que todas las organizaciones deben cumplir o deben tener dentro del sector organizacional. Es un requisito elemental que establecen tanto los entes reguladores como los entes rectores en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quiénes son los entes rectores en materia de seguridad y salud en el trabajo? El MDT, que es básicamente el Ministerio de Trabajo. ¿Quiénes son los entes que regulan la gestión de las organizaciones y ayudan al cumplimiento de las mismas? Es el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el MSP, que es el Ministerio de Salud Pública, que gestiona y valida todos los aspectos de salud ocupacional, las entidades gubernamentales y algún tipo de entidad externa que valide y genere gestión en el área de la seguridad y salud en el trabajo. Es muy importante conocer que la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo es muy amplia. Hay algunos tópicos o algunos puntos en los cuales la normativa es general para cada una de las organizaciones, pero en otros aspectos hay normativa específica de acuerdo a la actividad económica que las organizaciones generan dentro del entorno organizacional. Es por ello que es muy relevante conocer cada uno de los aspectos o de los puntos legales que se debe manejar dentro del área de la seguridad y salud en el trabajo. Como punto macro, nosotros tenemos la Constitución, que básicamente es la carta magna que nosotros como Estado ecuatoriano tenemos para poder cumplir cada uno de los aspectos en mención de derechos de cada uno de los trabajadores, empleadores y a su vez como individuos que nosotros tenemos. Posterior a ello tenemos los tratados internacionales, ¿sí? Que en el aspecto de la seguridad y salud en el trabajo hay tratados y convenios con la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Como les había mencionado, existe un sinnúmero de normativas legales que nosotros vamos a aplicar dependiendo de la actividad económica y a su vez hay normativa legal que es de manera general para cada una de las organizaciones. En este caso, como un tratado internacional, tenemos el convenio 121, que son las prestaciones en caso de accidentes y enfermedades profesionales, que básicamente es una normativa o un marco legal que aplica y se valida para todas las actividades económicas que se desarrollan dentro del sector. Tenemos la resolución 957 y la decisión 584, las cuales determinan las condiciones en las que el trabajador y el empleador deben laborar dentro del contexto organizacional. Ahí nosotros vamos a poder observar derechos y obligaciones que nosotros tanto como empleadores
empleadores y como trabajadores debemos colocar dentro del contexto organizacional. ¿Cuáles son las posibles sanciones que nosotros como empleadores podemos tener por el incumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo? Y a su vez, ¿qué sanciones se van a establecer para cada uno de los empleadores? Dentro de estos instrumentos nosotros vamos a poder observar cada uno de los aspectos que debemos cumplir para poder gestionar de una forma oportuna la seguridad y salud en el trabajo en las diferentes organizaciones. De manera consecuente tenemos ya los decretos, en este caso en materia de seguridad y salud en el trabajo tenemos el decreto ejecutivo 23/93, el cual en la actualidad está siendo sujeto a modificaciones. Todavía hasta la fecha no se ha establecido o se ha producido el decreto ejecutivo terminado, sino se está trabajando y modificando con mejoras continuas para poder aplicar de una forma más oportuna dentro del contexto organizacional. Por lo cual el decreto ejecutivo 23/93 está vigente tal cual hasta que no exista ningún tipo de modificación externa. También tenemos los acuerdos ministeriales, que en este caso de manera general sería el acuerdo 1404, que es del Servicio Médico de Empresas, el acuerdo ministerial 174, también podemos utilizarlo, que es para obras públicas y construcción, ¿sí? Podemos utilizar el acuerdo ministerial 84, que está enfocado a la parte psicosocial, el acuerdo ministerial 38, que está enfocado al uso y consumo de drogas. En esta ocasión les nombro a breve rasgo normativas que nosotros como profesionales en el área podemos aplicar dentro del contexto organizacional. Ya de manera central, generando un proceso investigativo, nosotros vamos a poder validar que hay un sinnúmero de normativa legal que nosotros podemos encontrar y podemos palpar para la aplicación de esta seguridad dentro del contexto organizacional. A su vez tenemos una resolución, que es la resolución 513, que es la más aplicable dentro del contexto, que hace referencia a los accidentes y enfermedades profesionales, establecida por parte del IAS. Las normativas que les acabé de mencionar son las más puntuales que se debería aplicar o se establece dentro del sector organizacional, obviamente dependiendo la actividad económica que realice la institución o la empresa. Nosotros vamos a ir adoptando cada uno de los puntos o cada uno de los ítems que ésta requiere para su gestión oportuna. Vamos a poder validar acerca de las condiciones de trabajo. ¿Qué es una condición de trabajo? Básicamente es el conjunto de factores de la relación laboral, es decir, todas las cosas que nosotros podemos encontrar dentro de un entorno laboral, que básicamente permite generar una prestación hacia nosotros como empleadores y a su vez como trabajadores. Los trabajadores prestan un servicio a la organización mediante las condiciones de trabajo e insumos, herramientas que estos tienen dentro del contexto laboral. El trabajador obviamente realiza sus actividades laborales en dichas condiciones de trabajo y se adapta a la jornada, al horario, al salario, a la clasificación profesional, las vacaciones, permisos y cualquier tipo de novedad o notificación que establezca dentro de la política organizacional, que en este caso sería una política general en el área de recursos humanos, quien es la persona encargada de validar todo este tipo de aspectos en cuanto a la contratación y asignación de puestos de trabajo dentro de la organización. De esta forma nosotros vamos a poder observar que en las condiciones de trabajo nosotros tenemos factores de riesgo laboral. Nosotros de manera puntual tenemos 6 factores de riesgo laboral y se suman 2 factores de riesgo adicionales dependiendo la actividad económica y la localización que tiene la organización. De manera inicial tenemos los riesgos mecánicos. Dentro de los riesgos mecánicos podemos encontrar un piso resbaladizo, podemos encontrar atrapamiento entre máquinas, manipulación de objetos cortopunzantes, espacios confinados, caídas al mismo o a distinto nivel, que son algunos de los riesgos mecánicos a los que nosotros como trabajadores podemos estar expuestos. También tenemos los riesgos físicos, que básicamente estos riesgos son los que se encuentran en las condiciones de trabajo, que sería el ruido, la iluminación, la ventilación, las radiaciones, tanto ionizantes como no ionizantes,
A su vez tenemos los riesgos químicos, que es cuando nosotros como trabajadores tenemos ya la manipulación de algún tipo de sustancia que sea dañina para el organismo. Dentro de estos riesgos químicos tenemos la manipulación de sustancias químicas, que es la primordial. Tenemos los humos, los gases, los vapores que nosotros como trabajadores podemos llegar a estar expuestos. Tenemos los riesgos biológicos, que como su nombre mismo lo dice, ya es estar en contacto con algún tipo de agente biológico, ¿sí? Que en este caso puede ser virus, bacterias, hongos, puede ser cuando nosotros estamos en una condición de trabajo insalubre, ¿sí? Tenemos también los riesgos ergonómicos, que son básicamente las condiciones en las que se encuentra el puesto de trabajo y a su vez las posturas que el trabajador opta para poder desarrollar cada una de sus actividades laborales. En los riesgos mecánicos nosotros podemos encontrar las posturas forzadas, los sobreesfuerzos, las posturas estáticas, los movimientos repetitivos, las pantallas de visualización de datos, que son las más relevantes o más puntuales que se valora o se evalúa dentro de este ítem de riesgos ergonómicos. A su vez tenemos los factores de riesgo psicosocial, que hace referencia a la salud mental o a las condiciones en el aspecto de relación humana que se debería desarrollar dentro del contexto organizacional. Los riesgos psicosociales básicamente ayudan a identificar cuán saludable o cuán bien se encuentra la salud mental del trabajador. Cuando nosotros estamos expuestos a riesgos psicosociales es cuando tenemos un trabajo de baja supervisión, cuando tenemos un trabajo con turnos rotativos, cuando tenemos unas malas relaciones interpersonales, cuando tenemos tendencia a un inadecuado clima y cultura organizacional. Es decir, las condiciones de trabajo en las que yo como trabajador desarrollo mis actividades laborales no son las oportunas dentro del contexto. Ahora bien, todo lo que nosotros acabamos de visualizar en este momento, las condiciones de trabajo y los riesgos del contexto organizacional, los riesgos laborales, dan origen a un incidente de trabajo. ¿Qué es básicamente un incidente? Es un suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes, solo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas, daños a la propiedad, al proceso o al ambiente. Básicamente nosotros cuando sufrimos un incidente no tenemos la pérdida de la jornada laboral. Es como un susto que nosotros como trabajadores hemos adquirido por la ocurrencia de este suceso repentino. Sucede el incidente, me levanto sin ningún tipo de lesión y procedo a seguir desarrollando mis actividades laborales. Ahora, ¿qué es un accidente de trabajo? Básicamente es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Es lo contrario de un incidente. Cuando nosotros ya sufrimos un accidente en el puesto de trabajo, significa que ya no podemos reponernos, es decir, que va a haber una pérdida de la jornada laboral. Ya no va a ser solo un susto porque ya hay una lesión corporal o hay una lesión que perturbe mi parte funcional, es decir, yo tropecé y me fracturé el tobillo. Yo fracturada el tobillo no puedo desarrollar mis actividades laborales, sino tengo que acudir a una casa de salud para poder mejorar mi condición de salud y posterior a ello reincorporarme a mis actividades laborales. Esa es la diferencia que existe entre un incidente y un accidente, que es algo puntual que ustedes deberían dominar y deberían conocer. Un incidente, no hay pérdida de la jornada laboral, es solo un susto porque no hay lesión, y un accidente hay la pérdida de la jornada laboral, es decir, ya existe una lesión o una perturbación, algún miembro que nosotros como individuos tenemos en nuestro cuerpo humano. A su vez,
Existen las enfermedades profesionales, que es uno de los aspectos que suceden y se dan por el ejercicio de nuestras actividades laborales. ¿Qué es una enfermedad o patología laboral? Es aquella contraída a consecuencia del trabajo, ejecutada o por cuenta ajena o propias en las actividades. Básicamente, una enfermedad profesional sucede cuando yo estoy expuesta al factor de riesgo dentro del contexto organizacional y este no está siendo mitigado, es decir, no hay control del riesgo. Es por ello que yo, como trabajadora, como estoy constantemente dentro del puesto de trabajo, puedo llegar a adquirir una patología o una enfermedad profesional. Para poder determinar tanto un accidente como una enfermedad profesional, debemos desarrollar una investigación pertinente. Para los accidentes laborales, posterior a ello, al final de las láminas, vamos a poder observar cuáles son los tipos de metodologías que nosotros tenemos para poder investigar un accidente de trabajo, ¿sí? Y para una enfermedad profesional nosotros tenemos que cumplir 5 criterios que son muy importantes para poder catalogarlo. Si uno de ellos declina o no ha sido investigado o no ha sido aceptado, no es catalogada como una enfermedad profesional. Para poder determinarla debemos investigar el criterio ocupacional, ¿sí? Que es el criterio que nosotros como técnicos en el área de la seguridad lo establecemos. El criterio médico, que obviamente, como su nombre lo dice, lo genera una persona que se dedica al área de la salud para poder investigar la patología en sí. El criterio higiénico epidemiológico es una investigación conjunta entre el médico ocupacional y a su vez con el técnico de seguridad en el área. La parte higiénica lo valida el técnico en seguridad, el cual va a poder visualizar la medición de los factores de riesgo al que el trabajador ha estado expuesto, y la parte epidemiológica lo hace el médico ocupacional. Va a poder verificar si existen más casos dentro del puesto de trabajo. El criterio de laboratorio, que básicamente son los exámenes que se establecen por la parte médica para poder verificar la presencia de la patología en el cuerpo humano. Y por último es el criterio médico legal, que básicamente lo generan de manera conjunta tanto el médico ocupacional como el técnico en el área de la seguridad y salud en el trabajo. Cada uno de ellos sustenta su punto técnico, que en este caso sería la parte de la salud y la parte de la seguridad y salud en el trabajo. Como les había mencionado anteriormente, si uno de estos criterios no se cumplen, básicamente no se cataloga y no se determina como una enfermedad profesional. Es por ello que es de mucha relevancia investigar con cuidado y tener las pruebas suficientes para poder catalogar y para poder determinar que ha sido tanto un accidente de trabajo y a su vez una enfermedad profesional. Para poder reportar tanto el accidente como la enfermedad, nosotros tenemos 10 días laborables para poder hacerlo. Eso se lo establece en el IES, ¿sí? Que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A ese ente nosotros, como gestores o como técnicos en el área de la seguridad y salud en el trabajo, debemos rendir cuentas para poder establecer la designación tanto de un accidente de trabajo y a su vez como una enfermedad profesional. No se reportan los incidentes de trabajo, sino solo los accidentes y enfermedades profesionales. Los incidentes se pueden reportar de manera interna al comité paritario, quienes son personas encargadas de velar por la seguridad y salud de los trabajadores. Ahí nosotros podemos dar a conocer que ha sucedido un incidente X con un trabajador para poder verificar cuáles son las condiciones inadecuadas que existen y poder mejorarlas para evitar la aparición de un accidente laboral y posterior a ello una enfermedad profesional. Dentro del sector organizacional nosotros vamos a poder visualizar que existen varios instrumentos para poder ejecutar nuestras actividades laborales de una forma oportuna. Uno de ellos es el procedimiento de trabajo seguro o PTS, que básicamente nos da a conocer de una forma detallada cuáles son las actividades que nosotros debemos desarrollar dentro de nuestro puesto de trabajo. Es importante conocer de manera ordenada cómo nosotros debemos desarrollar nuestras actividades y qué medidas de seguridad debemos implementar o establecer para poder mejorar este aspecto y condiciones de salud del trabajador.
A su vez tenemos los permisos de trabajo, que son básicamente archivos destinados para poder ejecutar actividades no rutinarias que son catalogadas como alto riesgo, que en este caso existen 4 tipos de trabajo de alto riesgo, que en este caso sería permisos de trabajo para desarrollar actividades en altura, trabajos en caliente, trabajos en frío y trabajos en espacios confinados. Los 4 tipos de actividades laborales necesitan de manera obligatoria cumplir con un permiso de trabajo determinado para poder desarrollar sus actividades laborales. Básicamente un permiso de trabajo es como un checklist que nosotros hacemos para verificar el cumplimiento de estas actividades de trabajo. A su vez, de manera conjunta, al permiso de trabajo se realiza un ART, que es un análisis de riesgo de la tarea, para poder determinar qué tipo de factores de riesgo están presentes en la ejecución del mismo y posterior a ello tomar medidas preventivas y correctivas si pudiera o hubiera la ocurrencia de algún tipo de incidente o accidente laboral. Otro instrumento que nosotros tenemos es el análisis de trabajo seguro o ATS, que básicamente nosotros vamos a poder desglosar cuáles son los procesos, procedimientos o tareas a realizar en el puesto de trabajo. De manera consecuente, este ATS se lo realiza cuando hay actividades que no conocen, es decir, que no son rutinarias dentro del puesto de trabajo. Ahí es necesario y obligatorio desarrollar un análisis de trabajo seguro dentro del sector organizacional. Tenemos también el análisis y descripción de los puestos de trabajo, que básicamente nos determina cuál es el rol y cuáles son las actividades que yo como trabajador desarrollo en mi puesto de trabajo determinado. Ahí me va a determinar cuáles son mis funciones, cuáles son mis actividades a cumplir dentro de un puesto determinado. Como podemos observar, estos instrumentos son básicos para poder gestionar y aplicar la seguridad y salud en el trabajo. Si nosotros omitimos uno de estos, no estamos gestionando de una forma oportuna la seguridad y salud en el trabajo. Es por ello que debemos tomar en cuenta que cada uno de estos instrumentos forma parte de nuestra gestión al momento de ejecutar cualquier tipo de actividad y administración en el área de la seguridad y salud en el trabajo. Uno de los aspectos que juegan un papel elemental dentro de la gestión del área de seguridad y salud en el trabajo son los equipos de protección personal. Los equipos de protección personal, como su nombre mismo lo dice, es para poder proteger de forma individual a cada uno de los individuos que ejecutan actividades dentro del contexto laboral. ¿Sí? Nosotros como trabajadores tenemos derecho a que el empleador nos determine los equipos de protección personal y a su vez tenemos la obligación de utilizarlos dentro del sector organizacional. Nosotros tenemos equipos de protección dependiendo de la actividad que nosotros vayamos a realizar dentro de la organización. Los más básicos son el casco, los visores, la mascarilla, los guantes, la ropa de trabajo, el chaleco, los zapatos antideslizantes, los tapones auditivos, las orejeras, que son los instrumentos más básicos que nosotros como trabajadores tenemos para poder desarrollar nuestras actividades laborales. Dependiendo la actividad que yo voy a generar dentro del contexto organizacional, voy a ir dotando a mi trabajador de cada uno de estos insumos. Es importante recordar que la protección personal no elimina la exposición al riesgo, solo disminuye las consecuencias que los factores de riesgo van a generar en nuestro cuerpo. ¿Sí? Son como una barrera que nosotros tenemos para evitar que este choque o exposición sea mayor. Tenemos también los EPC, que básicamente son los equipos de protección colectiva. Estos equipos nos permiten proteger a un conjunto de personas que desarrollan actividades dentro del contexto organizacional. Tenemos como ejemplo las redes de seguridad, las barandillas, los conos, las cintas de seguridad, que es lo más típico que se coloca para poder ejecutar actividades dentro del contexto. Como les había mencionado anteriormente, dependiendo la actividad laboral que yo voy a desempeñar, voy a establecer y voy a hacer uso de los equipos de protección, tanto personal como colectivos.
La gestión de riesgos en la industria es uno de los papeles fundamentales que nosotros como técnicos y profesionales en el área vamos a desarrollar. Para poder gestionar estos factores de riesgo laboral, nosotros tenemos que cumplir con un orden jerárquico para poder desarrollar nuestra gestión oportunamente. El primer punto que nosotros vamos a establecer es la identificación de los riesgos, que es básicamente a través de una matriz de riesgos laborales. Tenemos nosotros un sinnúmero de matrices a utilizar para poder definir e identificar los factores de riesgo laboral, que es el primer punto que nosotros vamos a establecer dentro de nuestra gestión. Posterior a ello, vamos a medir los riesgos laborales. Tenemos que verificar qué riesgos son medibles y qué riesgos no lo son. En este caso nosotros podemos medir los riesgos físicos, podemos medir los riesgos químicos, los riesgos biológicos, los riesgos ergonómicos. Son los riesgos que nosotros podemos medir dentro del contexto organizacional, y en algunos de los casos, dependiendo del tipo de riesgo que yo quiero evaluar o en sí el tipo de factor, puedo evaluar los riesgos psicosociales. Posterior a este punto, después de identificar, medir, vamos a proceder a evaluar. Evaluar básicamente es comparar con estándares para poder verificar si estoy dentro del margen permitido o no. Cuando yo ya genero la medición de los riesgos laborales, yo ya puedo identificar cuán fuerte es el nivel de riesgo que yo tengo como trabajador. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Yo generé la medición del ruido y a través del sonómetro, que es mi instrumento de medición, tuve una medición de 90 decibeles. Entonces ya tengo el dato, ya identifiqué el riesgo, que es ruido, ya lo medí, tengo 90 decibeles y ahora voy a evaluar ese riesgo. Tengo que comparar con los estándares. En este caso, para poder generar la comparación de estándares, hacemos uso de la normativa legal. En este caso nos vamos a ir a un instrumento que es el Decreto Ejecutivo 2393 y vamos a poder verificar qué hago cuando yo tengo 90 decibeles de ruido. Yo ya estoy sobrepasada por 5 decibeles porque son 85 decibeles lo permitido por trabajador durante sus 8 horas de jornada laboral. Ahora mi trabajador X está expuesto a 90 decibeles. Yo estoy sobrepasada, por ende ya tengo que controlar, ¿sí? Porque en el estándar que yo tengo sobrepaso, ¿sí? Ahí estoy evaluando porque estoy ya comparando los dos estándares. Cuando yo ya sobrepaso, ya no tengo 85, sino tengo 90 decibeles, voy a proceder a controlar los riesgos, ¿sí? Para poder establecer medidas, en este caso correctivas y preventivas a la vez. Las medidas correctivas me permiten corregir el daño que se está haciendo o que ya se hizo, y las medidas preventivas me permiten prevenir las posibles acciones negativas que se puedan llegar a dar dentro de un contexto determinado. Por último, cuando ya tengo los 4 puntos anteriores, que son los más relevantes, que es identificar, medir, evaluar y controlar los riesgos, procedo a realizar un seguimiento y una mejora continua de todas las actividades que yo he ejecutado dentro de la organización. ¿Cómo puedo establecer esto? A través de un ciclo TEMIC o un ciclo de mejora continua, el cual nos permite nuevamente, para poder tener una oportuna gestión, planificar, hacer, verificar y actuar, que son los 4 puntos elementales que este ciclo tiene y que obviamente, como su nombre mismo lo dice, nos lleva a la mejora continua de las actividades que nosotros como técnicos y profesionales en el área estamos desarrollando. En el siguiente tema vamos a poder observar cuáles son las metodologías de evaluación de riesgos laborales. Estas nos permiten identificar cuál es el nivel de riesgo al que el trabajador se encuentra expuesto, para posterior a ello establecer medidas correctivas y preventivas para poder disminuir la exposición a accidentes laborales y por ende a posibles enfermedades ocupacionales. Dentro del área de la seguridad y salud en el trabajo, nosotros tenemos varias metodologías de evaluación de riesgos. Una de ellas, y que nosotros vamos a poder utilizar cuando tengamos exposición a los riesgos mecánicos, es la metodología de William Fine. Esta metodología tiene estándares y tiene parámetros ya establecidos para poder determinar cuán riesgoso o qué nivel de riesgo tengo yo
al estar expuesta a los riesgos mecánicos y a la vez a los riesgos físicos. Este método de William Fine, que se llama así por su creador, la persona que fue pionera en el desarrollo de este método, tiene ya los estándares definidos. No tenemos que cambiar nada, sino solo seguir la tipología o los datos que éste presenta dentro de su evaluación. Tenemos también los riesgos físicos, que como nosotros ya sabemos, los riesgos físicos se los mide. ¿Cómo establezco esto? A través de los instrumentos calibrados. Para poder identificar y generar una medición de riesgos, yo debo cumplir con 3 puntos elementales. La persona debe ser calificada y debe tener conocimiento para poder evaluar los riesgos. La metodología debe ser la oportuna. Y el instrumento debe estar calibrado, que es lo más importante para poder disminuir el margen de error. Los factores de riesgo químicos básicamente se lo establece a través de una NTP de acuerdo al factor a evaluar. Entonces yo por lo general voy a un sitio web, busco una NTP, que es una norma técnica de prevención establecida por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un instituto español, y procedo a verificar cuál es la NTP establecida para poder evaluar estos riesgos químicos. Dependiendo del riesgo, establezco la NTP. Tenemos los riesgos biológicos, que podemos hacerlo a través de muestras y análisis de los mismos, sí, que esto lo pueden desarrollar en la parte médica. Y a su vez tenemos una NTP que podemos utilizar de manera técnica para poder evaluar el factor de riesgo. Tenemos los factores de riesgo ergonómico y su metodología es el método RULA, OWASP, OCRA, ROSA y REVA. El método RULA, OWASP y REVA me permiten identificar las posturas que el trabajador utiliza o genera y a su vez adopta al momento de desarrollar sus actividades laborales. Evalúan tanto, dependiendo obviamente de la metodología, evalúan tanto los miembros superiores e inferiores o a su vez el cuerpo entero. Tenemos el método OCRA, que básicamente evalúa los movimientos repetitivos que nosotros como trabajadores por lo general en el área administrativa se realizan. Tenemos el método ROSA, que es para poder verificar las condiciones de trabajo en puestos de oficina. Tenemos también la ecuación de NIOSH, que esto me permite identificar el levantamiento de cargas, que son los métodos más utilizados en la parte ergonómica. Tenemos también, para poder evaluar los riesgos psicosociales, la metodología de listas 21 para poder identificar los factores de riesgo psicosocial. Tenemos también el FP-Psico, que nos permite identificar cuál es el nivel de exposición a estos factores de riesgo psicosocial. Y ya cuando ya tenemos un riesgo definido que va a dar origen a una patología, tenemos ya la NOM 35, que me permite evaluar el estrés postraumático y la exposición a los factores de riesgo psicosocial, y a su vez el MBI, que nos permite identificar el síndrome de desgaste ocupacional, el síndrome de quemado o el síndrome de burnout, como se lo conoce comúnmente. Aquí hemos podido observar a breve rasgo cuáles son las metodologías que nosotros como profesionales en el área debemos aplicar para poder identificar y evaluar los factores de riesgo laboral dentro del sector organizacional. A continuación vamos a poder observar cuál es la gestión de riesgos en la industria, en la cual podemos identificar cuál es el nivel jerárquico de la aplicación de las medidas preventivas y correctivas que se debe aplicar dentro de la evaluación de riesgos laborales en el sector industrial. En este punto nosotros vamos a poder visualizar la jerarquía de las medidas de prevención y control. Para nosotros poder establecer tanto medidas correctivas como preventivas, debemos saber a qué punto debemos aplicarlas. Para ello nosotros tenemos dos jerarquías que básicamente la una resume a la otra. La primera jerarquía que nosotros tenemos es la eliminación del peligro, la sustitución de procesos, el control de ingeniería, el control administrativo y la dotación de equipos de protección personal, que es la primera jerarquía que nosotros tenemos. Es una jerarquía desintegrada, es decir, está desagregada cada uno de los puntos. La segunda jerarquía que nosotros tenemos es la jerarquía que absorbe a la primera parte que les había mencionado en este momento, que básicamente es la fuente, ¿sí? Dentro de la fuente nosotros tenemos la eliminación del peligro y la sustitución de los procesos.
Es por ello que nosotros, cuando aplicamos medidas en la fuente, debemos suprimir o hacer desaparecer el peligro o el riesgo. Cuando nosotros aplicamos acciones en esta, nos permite reemplazar un peligro por otro que no genere un riesgo o que se genere menos riesgo. Aquí nosotros podemos visualizar que las dos acciones determinadas en la primera jerarquía se cumplen en el aspecto de la fuente. Es por ello que absorbe esta jerarquía y es más rápida y más aplicable dentro del contexto. En el punto del medio, nosotros aplicamos ya el control de ingeniería y el control administrativo, que básicamente tiene por objeto reducir el tiempo de exposición al peligro en el ambiente de trabajo, ¿sí? Ya sea por controles administrativos o por controles de ingeniería. Y por último, es la dotación de equipos de protección personal, que básicamente son acciones basadas para evitar los posibles daños contra la salud del trabajador a través de la dotación de EPPs. Cuando nosotros establecemos acciones en la fuente, podemos hacer un cambio de procesos o una eliminación del origen del riesgo. Cuando nosotros generamos actividades en el medio, podemos mejorar la señalización, demarcación, colocar alarmas, mejorar los procedimientos y estandarizarlos a la vez, establecer procedimientos seguros de trabajo, colocar controles de acceso, generar permisos de trabajo para cada una de las actividades de alto riesgo, colocar cabinas aislantes y un sinnúmero de actividades dependiendo el nivel de riesgo y obviamente dependiendo la actividad laboral que yo como trabajador estoy desarrollando. En la persona, ¿qué hacemos ya de manera central? Dar dispositivos o accesorios, que en este caso son los equipos de protección personal, para poder evitar y disminuir la exposición al riesgo. A su vez, también podemos establecer equipos de protección colectiva para que puedan proteger a más de una persona. Finalmente, vamos a poder identificar cuáles son las metodologías de identificación de accidentes laborales dentro del contexto organizacional, con la finalidad de encontrar cuál es la causa raíz de ocurrencia del mismo, con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo de cada uno de los individuos en el sector industrial. Para nosotros poder identificar los accidentes laborales y poder catalogarlos y calificarlos, debemos contar con una metodología de identificación de factores de riesgo. Es importante conocer que si yo no sé investigar un accidente laboral, no voy a poder catalogarla dentro del contexto organizacional. Es por ello que se ha tomado en cuenta la aplicación de medidas correctivas y acciones que se deben establecer para la aplicación de las medidas de identificación de riesgos laborales. ¿Por qué suceden los accidentes de trabajo? Estos suceden por causas inmediatas, que en este caso dentro de ellas tenemos los subítems de actos subestándar, que básicamente es el incumplimiento que yo como trabajador desarrollo en la organización. Las condiciones subestándar, que son condiciones del puesto de trabajo que nosotros tenemos, no son las adecuadas para poder desarrollar nuestras actividades laborales. Tenemos las causas básicas, que en este caso serían los factores personales, aspectos que son ya establecidos por parte del trabajador. Tenemos los factores de trabajo, que son ya inadecuada información del puesto de trabajo. Yo no conozco qué actividades desarrollar y por ende las estoy generando de manera empírica, ¿sí? Cada uno de los puntos que les acabo de mencionar dan origen o son causantes de los accidentes de trabajo dentro del sector organizacional. Cada uno de estos puede dar pie u origen a que estos se materialicen y se den dentro de la industria y a la vez en el cumplimiento de las actividades laborales. Para poder definir un accidente laboral e investigarlo dentro del contexto, debemos aplicar estas metodologías. Una de ellas es los 5 porqués. Estos 5 porqués básicamente es determinar con 5 preguntas que inician con la palabra ¿por qué? ¿Cuál es la causa raíz del accidente de trabajo? Sí, es por ello que se denomina los 5 porqués. Otro punto tenemos el diagrama Ishikawa, que básicamente es una espina de pescado. Ahí nosotros vamos a poder identificar las posibles causas a través de las diferentes categorías que existen, que puede ser la máquina, la mano de obra, los materiales, los métodos y el medio ambiente. Y por último tenemos el más utilizado, que es el árbol de causas, que básicamente son conexiones cronológicas y lógicas entre los diferentes hechos que
dieron ocurrencia al accidente de trabajo. Cada una de las metodologías que les acabo de mencionar, es decir, las tres, dan como resultado la causa raíz del accidente de trabajo. Dan como resultado cuáles son las posibles causas del por qué el trabajador ocurrió o tuvo el siniestro laboral. Para poder identificar este accidente de trabajo debemos aplicar una de ellas para poder testear e identificar de forma oportuna por qué ocurrió el accidente de trabajo. Todas son válidas, las tres son aplicables dentro del método de investigación de accidentes de trabajo, pero la más utilizada es el árbol causal.